entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bendito sea el Señor en el nombre de Jesús, Padre amado. Denle el aplauso al Señor fuerte en esta tarde. Puede tomar su asiento, iglesia. En el nombre de Jesús, Padre amado, que toda palabra que salga de mi boca se cumpla tu palabra dicha por el profeta. Que toda palabra que salga de tu boca no volverá vacía hacia ti. Bendito sea Dios. Nuevamente doy gracias al Señor por esta oportunidad. Es una grande oportunidad que Dios nos da de poder dar a conocer las maravillas que Él hace en nuestras vidas. Mi nombre es Carlos Castillo. Yo vengo desde El Salvador. Qué bueno de que hay salvadoreños acá. Yo siempre lo digo de esta manera: somos del Salvador, pero al final toda la iglesia va a ser del Salvador. ¿Sí o no, iglesia? Al final todos vamos a ser del Salvador. Y eso es lo importante, iglesia, de que Dios hace grandes cosas en nosotros. Yo nací en el oriente de nuestro pequeño país, El Salvador, en el departamento de San Miguel. En el seno de una familia católica de hueso colorado. No sé si usted me entiende esa expresión. Yo quisiera saber si hay invitados acá. Yo les pido de corazón que si es primera vez que visitan una iglesia cristiana, no es casualidad que estén acá. Se los digo con toda propiedad, se los digo con toda verdad, que no es casualidad que ustedes estén acá. El Espíritu de Dios los trajo a este lugar y van a recibir palabra en esta tarde. Bendito sea Dios. Y no se enojen conmigo. Si usted todavía sigue arrastrando creencias religiosas, hoy en esta bella noche las tiene que tirar a la basura. Porque Dios es grande en misericordia y sus caminos no son nuestros caminos. Y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. En tiempo de guerra mi familia emigró. El Salvador sufrió una guerra de 12 años. Emigró a San Vicente, donde actualmente vive mi familia. Dios me ha llevado más al occidente. Ahí estoy viviendo, me estamos congregando en la iglesia del Gran Príncipe de Paz en El Salvador. Dios ha sido fiel. Yo nací, como lo dije, en el seno de una familia católica de hueso colorado. Hasta este momento yo soy el único cristiano en mi familia. Pero yo le he creído a la palabra de Dios que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Y yo declaro que mi familia va a venir a los pies de Cristo tarde o temprano si están en los propósitos de Dios. Porque la Biblia dice que Dios iba añadiendo aquellos que iban y debían de ser salvos. O sea que no eran todos. Si estamos en los propósitos de Dios, nosotros estamos en los propósitos de Dios. Y la honra y la gloria es para Él, que ya estamos en sus caminos. Pero eso yo no lo entendía. Desde muy chiquitito a mí me formaron dentro de la religión. Tal vez voy a utilizar unos términos que muchos no me van a entender, pero los que venimos de allá sí me van a entender. Los que venimos de la religión. Desde muy chiquitito, cuando el niño y la niña va al catecismo o va a la doctrina para hacerse la primera comunión, la confirmación, los que nos hicimos la primera comunión y la confirmación me van a entender.
Cuando se va al catecismo, lo primero que al niño y a la niña se le enseña es una cosa. Eso fue lo que a mí me enseñaron. Toda mi educación fue en colegios privados católicos y todos mis maestros fueron sacerdotes y monjas. Tenía 2 maestras seculares o que no eran religiosos ni sacerdotes, pero eran las que estaban todos los días en misa. Eran los que les gustaba rezar rosario todos los días. Y eran las que estaban en la primera banca de la parroquia en la misa todos los días. Desde muy chiquitito se me enseñó que una sola iglesia existe en el mundo. Y que esa iglesia se llama Iglesia Católica Apostólica y Romana. Que no existe otra iglesia más en el mundo. Y que las demás son sectas protestantes. Así despectivamente se me enseñó desde pequeño que la iglesia cristiana evangélica eran sectas protestantes que se habían separado de la única iglesia que fundó Jesucristo. Y esa era la iglesia católica. Y que el Papa de Roma era el legítimo sucesor del apóstol San Pedro, el primer papa de la iglesia. Y que los obispos eran legítimos sucesores de los apóstoles y que los sacerdotes eran otros Cristos en la tierra. Es un dogma, una creencia. Dogma es una imposición de fe que les imponen a los católicos, que quieran creerlo o no quieran creerlo, lo tienen que creer porque un hombre que se llama papa lo dice y punto. Hay un dogma que se cree que el sacerdote es alter Christus. Eso viene del latín, otro Cristo en la tierra. Yo decía en mi mente, a mis 10, 11 años, yo ya me podía todos los rezos que hay dentro de la iglesia católica. El Padre Nuestro, la Ave María, la Salve, el acto de contrición, el credo, los mandamientos, los sacramentos, el yo pecador, el yo confieso, la letanía de la Virgen, la letanía de los santos. Todos los rezos que hay dentro de la iglesia católica, a mis 10, 11 años yo ya me los podía. A los 12 años yo era catequista y le daba a clase a otros niños del catecismo. Toda mi vida yo quise servir a Dios. Y yo decía, gloria al Señor porque estoy en el único lugar que Dios fundó, que es la iglesia católica. Para mí ustedes eran locos. Ustedes a mí me caían mal. Si yo los hubiera encontrado ustedes antes, yo no los saludaba, discúlpenme. Si yo sabía que usted era protestante, así porque así nos llaman los amigos católicos, no le podemos llamar hermanos con todo respeto, son nuestros amigos. Porque la Biblia es bien clara que dice que solo los que le han recibido, Dios le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Si usted no le ha recibido como su Salvador, si usted no le ha recibido como su único Señor, usted no es hijo de Dios. Ya vamos a llegar a eso del bautismo de los niños y la mentira que les meten a la gente. Desde muy chiquitito yo me podía todo el catecismo católico. Y yo decía, a mis 12 años fue cuando yo decidí que quería ser sacerdote. Yo decía, un día, con estas manos, yo voy a bajar a Cristo del cielo y lo voy a convertir en un pedacito de pan y lo voy a convertir en un poquito de vino. Y que cuando la gente venga a mí a decirme sus pecados, yo se los voy a perdonar. Y que cuando levante mi mano y bendiga a la gente, el Espíritu de Dios se va a derramar en ese lugar. Porque yo tendré el poder de hacer todo eso. Desde chiquito yo siempre, si 5 misas habían en mi pueblo, yo era feliz y a las 5 misas iba a la parroquia. Los que venimos de allá, los niños que se visten de rojo y blanco adelante con el cura, los monaguillos, los acólitos. Desde chiquitito a mí no me quedaban las albas, algunos le conocen como túnica. Yo me hice algo, me inventé, le dije a mi mamá que me hiciera algo del mismo color de la tela roja y me lo amarraba como podía porque me arrastraba. Pero yo quería servir a Dios. Y si habían más misas en las comunidades, me iba con el cura a celebrar las misas también, porque sabía que si yo andaba con él, había pupusas, panes rellenos, quesadilla, sopa de gallina india, carne asada, chorizo, como el padre, yo andaba con él, pues yo también comía.
Y hubo un sacerdote que en mi tiempo de que yo estaba muy pequeñito, él agarraba todos los billetes y a nosotros nos daba todas las monedas. Esa era nuestra felicidad. Pero yo era feliz. Era feliz. Y yo decía, estoy en el lugar correcto. Las monjitas me decían a mí, ellas habían elegido a 5 compañeros porque querían que esos 5 fueran sacerdotes. De esos 5, uno se dio y ese fui yo. Como los años se dio otro, pero luego se salió y continuó estudiando otra carrera en la universidad. Yo fui el único que cedí. Las monjitas a mí me decían, Carlitos, usted no se tiene que enamorar de ninguna muchacha. A usted no le tiene que gustar ninguna muchacha, porque usted se va a casar con la iglesia. Cuando le guste una muchacha, voltee a ver para abajo y diga, no señor, porque yo me voy a casar con la iglesia. Esa es la mentira que le meten a la gente, que el sacerdote se casa con la iglesia y que por eso él no puede tener mujer. No se puede casar. Eso es lo que les dicen. Eso es lo que me contaron. Y era lo que creía hasta el momento que entré al seminario. Para mí, el sacerdote era un hombre puro, santo, inmaculado, que no cometía pecado. Y quizás se van a reír de lo que voy a decir, pero hay una quinta cosa más. Yo creía esto que les voy a decir y todavía hay gente allá afuera, llámese Legión de María y Guardia del Santísimo, que creen que el sacerdote orina agua bendita. Yo lo creía. Y hay gente todavía allá afuera, legionarias, Legión de María, que creen que el sacerdote orina agua bendita. Que no comete pecado. Y que debajo de esa sotana hay unas alas dispuestas a volar. Eso era lo que yo creía. Se llegó el día maravilloso de irme al seminario, el día tan esperado. Aquí se le llama high school, allá se le llama bachillerato, creo que me va a entender, terminando el bachillerato para el seminario. Yo iba con esa mentalidad que les cuento. Siento que todo muchacho, todo candidato a que entra al seminario para ser sacerdote va con esa mentalidad. Es raro el muchacho que ya conoce a qué es lo que se va a meter. Pero yo iba con esa mentalidad. Yo no sabía qué era el sabor de una cerveza. Yo no sabía qué era tomarse un trago de licor. Lo vine a saber estando dentro del seminario, formándome como sacerdote. Eso para mí no existía. Se llegó el día de irme para el seminario. Allí iba las señoras de Legión de María, de la Guardia del Santísimo, el grupo juvenil, allí iban los encuentros conyugales, allí iba la renovación carismática, allí iban las monjitas, allí iba mi familia, allí iba todo mundo a dejarme al seminario porque yo era el único seminarista, o sea, el único candidato que iba a ser sacerdote de todo mi pueblo. Ya habían pasado como 12 años que ya ningún muchacho se iba para el seminario. Yo era conocido de todo mundo. Hasta el último perrito sequito que andaba ahí sabía que yo iba a ser sacerdote. Eso significa que cuando yo llegaba a mi pueblo, todo mundo sabía que yo andaba de visita en la parroquia. Bienvenido, Carlitos, pase adelante, que lo invito a un almuerzo, que le voy a hacer una pupusita en la cena, que le voy a hacer una carnita asada para el almuerzo, pase adelante, me visita, y que todo, y que aquí, que allá, y que un billetillo aquí, que otro billetillo aquí, otro billetillo aquí, otro billetillo. Me faltaban bolsas para meterme billetillos porque yo era el único seminarista. Eso era cuando estaba dentro de la iglesia católica. Ya sabrán cuando ya no estaba dentro de la iglesia católica. Aquellos que me hablaban y me sonreían, me daban la espalda y no me conocían. Eso fue terrible. Ya vamos a llegar un poco de eso. Con el paso del tiempo, a los seminaristas nos envían a las parroquias. Yo entré a formarme en la diócesis de San Vicente. El Salvador está dividido en 8 diócesis. Aquí, para los que son católicos, aquí pertenecen a la arquidiócesis de Los Ángeles. Tal vez muchos términos no me lo van a entender, pero en cada diócesis hay un obispo
que es como el pastor general, digamos, que tiene muchos sacerdotes, muchas parroquias a su cargo. Ahí me comencé formando en la diócesis de San Vicente. Íbamos a las parroquias del departamento de Cabañas, los salvadoreños me van a entender, yo estaba en el departamento de San Vicente y Cabañas, Sezuntepeque, Hilo Vasco, todos esos lugares. Y fui por primera vez a una parroquia, tenía meses de haber entrado al seminario. Yo iba con otro compañero que tenía 3 años ya dentro del seminario. Cuando de repente voy y me presento al sacerdote que me habían enviado y me dice, ok, te presento mañana en la misa de las 7 y la otra de las 5. Ok, está bien. Pero ahorita me dijo, es sábado y quiero que tú estés atento, que vayas a abrir la puerta porque van a venir otros sacerdotes y vamos a tener una reunión. Y yo contento porque dije, wow, me van a conocer, vienen otros sacerdotes. ¡Qué alegría! Otros curas me van a conocer que yo soy el nuevo seminarista de la diócesis y que yo también voy a ser sacerdote. ¿Y como a qué hora van a venir, padre? Me dijo, como a las 9, 9:30 van a estar viendo. Uy, qué noche. Cuando de repente, como a las 9:15, oigo un musicón de esos que nosotros ya no escuchamos. Amén. Que la puerta negra estaba cerrada con 100 candados. Dije, yo no creo que el padre venga escuchando a los Tigres del Norte. Por si no se acordaban. Que la puerta negra estaba cerrada con 100 candados. Y me dice el otro compañero, anda a abrir. Y le digo, ¿y por qué? Si no creo que sea el padre. ¿Cómo no? El otro ya sabía lo que iba a suceder en ese momento. Cuando yo todavía voy dudando, abro la pequeña puerta y digo dudando, todavía veo al padre fulano de tal con una, bueno, allá en El Salvador le decimos taconuda, aquí oigo que le dicen caguama. Saca una caguama grandota de Pilsener y me dice, bicho, abrí rápido. Y yo todavía abriendo rápido el portón para que entrara porque yo no quería que nadie supiera que el padre venía ebrio, venía tomado, venía bolo, como decimos en El Salvador. Y yo no lo podía creer y todavía entra y dio un quemón de llantas cuando de repente veo que cuando se paró llevaba una muchacha toda vomitada y bien dormida a la par de él. Esa fue una de las razones por cuales estoy fuera de la Iglesia Católica, porque todo el tiempo cuestioné y pregunté por qué. Vengo y le pregunto, padre, ¿y usted qué hace con esta mujer? Y me dice él, enojado, bueno, ¿y vos quién sos? Yo soy fulano de tal y soy el nuevo seminarista de la diócesis, me estoy formando para ser sacerdote. Ok, me dijo, después vas a entender estas cosas, me dijo. Y me quedo yo pensando. Desde ese momento yo entendí que el que llega a ser sacerdote no es el que reza el rosario todos los días. Yo entendí que el que llega a ser sacerdote no es el que le gusta ir a misa, sino que es el más sinvergüenza y cara dura el que llega a ser sacerdote. Porque el otro compañero que llevaba 3 años, todo esto lo sabía, pero no me lo dijo. Y me dijo, es mi sobrina, me dijo él. Y yo, no, la sobrina. De repente venían llegando los demás con sus primas y sus hermanas. Y ahí hubo fiesta en este lugar. Ahí hubo licor, hubo cigarro, hubo mujeres y se metían al cuarto no para ir a rezar el rosario. Yo temblaba. Mi cuerpo temblaba. Y me decía a mí mismo, Dios mío, y para esto tú me has llamado. Para esto es lo que tú quieres que yo sea. Esto nunca lo había visto yo en mi pueblo. Y desde ese momento comprendí que por eso la gente no sabe nada, porque ellos lo saben hacer bien. Ahí hubo fiesta, hubo licor, hubo cigarro, hubo mujeres, hubo música. El otro compañero que llevaba 3 años dentro del seminario me dice, Carlos, yo te voy a dar un consejo. Yo no soy de esos muchachos que están en las esquinas o en las avenidas o en la calle. Pero te voy a dar un consejo. Tú solo ve, oye y calla. No digas nada de lo que ves, de lo que oyes.
porque van a pasar el informe al rector del seminario y te van a expulsar. Y no vas a ser sacerdote. Ahí fue donde comprendí lo que les dije en el momento, que los que llegan a ser sacerdotes son los más sinvergüenzas. Con el paso del tiempo, el darme cuenta que el sacerdote tenía mujer, que tenía hijos, para mí era normal. El darme cuenta que él mismo bautizaba a sus propios hijos y él era padrino de bautismo, eso para mí era normal. El darme cuenta que el cura era ebrio, que era bolo, que era, alcohólico, era normal. Y yo los entiendo perfectamente porque ellos se tiran al vicio del alcohol. Yo los entiendo porque muchos de ellos fuman marihuana. Yo los entiendo perfectamente porque muchas veces ellos se sienten presionados, se sienten presos en su propio lugar donde están, en su parroquia. Porque no son muchas veces comprendidos. Por eso cuando le dan la mano a alguien se la agarra hasta el codo, y esas son las casitas que visitan donde se van a poner sus buenas. Donde hay mucha bebida, donde la dueña de la casa es la que le hace los favores a él. Todo eso lo veía yo. ¿Por qué estoy mencionando esto desde el principio? Para que vean lo que Dios hace en nuestras vidas. Tal vez yo no fui una persona importante allá, que tuve puestos importantes. No, yo fui cura de cantón, cura de comunidad, cura de rancho. Fui cura de pueblo. Iba allá a celebrar los últimos rincones de los cantones, de los municipios. Pero Dios tuvo misericordia un día de mí. Fuimos ordenados 5 compañeros. Yo fui el más joven. A veces tengo la oportunidad de proyectar las fotos, por eso pregunté si podía proyectar las fotos. Donde salgo allí vestido todo lo que hace un sacerdote. Y yo fui ordenado de 24 años y medio, fui bastante joven ordenado. El derecho canónico de la Iglesia Católica dice que el candidato, la edad mínima para ser sacerdote son 25 años. Pero el obispo católico que a mí me ordenó, yo fui ordenado el 30 de junio del año 2012 en la ciudad de Nejapa, San Salvador, por el obispo Luis Alberto Quintanilla Rodríguez, el obispo católico que a mí me ordenó, así se llama. Todavía está. Yo le quiero mucho, oro por él, pero lastimosamente pues él ya no tiene nada que ver conmigo. Con el paso del tiempo, era tan normal darme cuenta de estas cosas. Llegué a ser sacerdote. De lo que yo había dicho que iba a ser un sacerdote bueno y santo, al momento, al final, cuando yo llegué ya a lo que yo quería, después de la diócesis de San Vicente, pasé a la diócesis del Divino Salvador, estuve un tiempo en Monterrey, Nuevo León, formándome, regresé a El Salvador, fui ordenado sacerdote muy joven, estuve aproximadamente solo 4 años sirviendo a la religión como católico. Yo acepté al Señor en septiembre del 2015. Dios ha sido fiel. Cuando yo celebraba la misa, si yo me daba cuenta que alguien de mis fieles o de los que yo le celebraba misa sabía que andaba visitando una iglesia cristiana, yo lo reprendía y le decía: no quiero saber que usted anda metido en esas iglesias protestantes. Porque el día que yo me dé cuenta que usted anda metido en esas iglesias protestantes, lo voy a excomulgar. Si yo le pregunto a un amigo católico qué significa la palabra excomunión, no saben. Yo estoy excomulgado en la iglesia católica. A mí ya me mandaron al infierno y yo ya no tengo salvación. Hay un dogma católico, tal vez no me van a entender esos términos, pero muchos sí lo saben. En el Concilio de Trento, el concilio de reunión de muchos obispos en Trento, Italia, se reunieron y promulgaron un dogma que dice: extra ecclesiae catholici nullo salus. Ese es el idioma latín, traducido al español es: fuera de la iglesia católica no hay salvación.
Es una creencia católica. Fuera de la iglesia católica no hay salvación. Y hay una maldición de parte de la iglesia católica para todos aquellos que digan que son salvos por fe. Y dice de esta manera: son maldecidos por la Santísima Trinidad, por la Santísima Virgen María, por los padres de la iglesia y por todos los santos, todos aquellos que dicen que son salvos por fe. Porque es absolutamente necesario, dice el Papa, que sean sumisos al romano pontífice y que pertenezcan a la iglesia católica y que reciban los 7 sacramentos para poder ser salvos. No es a través de Jesucristo. Cuando a mí la Biblia me dice en Efesios capítulo 1 de que somos salvos por gracia en Cristo Jesús. Perdón, capítulo 2, versículo 8. Porque por fe sois salvos, dice el Señor. Pero hay una maldición dentro de la iglesia católica para nosotros los que decimos que somos salvos por fe. Y somos maldecidos por la Santísima Trinidad, por la Santísima Virgen María y por los padres de la iglesia y por todos los santos de la iglesia. ¿Sabían ustedes eso? ¿Verdad que no? Cuando yo celebraba la misa, yo decía que odiaba a los evangélicos. Ustedes me caían mal a mí. Porque desde pequeñito a mí me metieron odio hacia la iglesia cristiana. Me decían que eran personas herejes, personas no deseadas, que no tenía que saludarlos ni tenía que visitarlos porque no eran católicos, sino herejes luteranos. Y yo les quiero hacer una pregunta. ¿Usted es luterano? ¿Usted ha aceptado a Lutero como su salvador? Yo no. Yo soy cristiano porque un día acepté a Jesucristo como mi salvador y único Señor de mi vida. Todas estas cosas cuando yo pasaba y los veía a ustedes cantar o los veía danzar o los veía cantar fuerte, yo decía, par de locos. ¿Cómo es posible que se hayan salido de la única iglesia del Señor? ¿Cómo es posible que el diablo se los haya ganado y se hayan ido a una iglesia protestante? Par de locos dándole el dinero al pastor, comprándole carro nuevo, dándole buena comida, viaje, y ellos ni tienen ni un burro para poderse movilizar. Eso del diezmo es atacado en la iglesia católica. Pero ellos no lo van a decir, que todo cobran para poder hacer en la iglesia, pero eso nunca lo van a decir. Un odio hacia la iglesia cristiana. Yo decía, par de locos, mas no sabía lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Que yo un día iba a ser loco con los locos también, hermano. Denle el aplauso al Señor en esta noche. Y tiene razón, yo le digo, si me quiere llamar loco porque yo creo cosas sobrenaturales que ustedes no creen, y yo he visto cosas sobrenaturales que ustedes no creen, soy loco para el Señor. Y si me quieren llamar protestante, si me quieren llamar de esa manera porque protesto contra la mentira y el error, soy protestante. Pero yo no soy protestante. Los protestantes son los anglicanos, luteranos, episcopales, presbiterianos, pero usted no los conoce, y los metodistas. Ellos son los protestantes históricos. Nosotros somos cristianos evangélicos. Bendito sea Dios. Pero yo era celoso de todo eso. Odiaba a los evangélicos. Un día llegó un muchacho a decirme, Padre Carlos, yo cargo conmigo una Biblia de tradición católica. No hay ni 2, ni 3, ni 4 Biblias. La Biblia es una sola. Solo de que hay diferentes versiones. Esta es la versión latinoamericana, que es la que utiliza más la iglesia católica. Es dura. Habla fuerte. Si usted no ha leído una Biblia latinoamericana, yo se la recomiendo. Para que vean, y ahora les voy a leer unas citas bíblicas que están prohibidas decírselos a los católicos. Al católico no se le prohíbe que lea la Biblia, pero nunca se le dice lea la Biblia. Una vez llegó un muchacho con una Biblia de estas y me dice, Padre Carlos, yo quiero preguntarle algo. Quiero que me diga dónde está en la Biblia el purgatorio.
Quiero que me diga en la Biblia dónde está que yo tengo que rezarle a los santos. Quiero que me diga en la Biblia dónde está que yo tengo que rezarle a los muertos. Quiero que me diga en la Biblia dónde está que yo tengo que pedirle milagros a la Virgen. Quiero que me diga en la Biblia dónde está, que por qué dice la Biblia que no tenemos que tener imágenes y por qué tenemos imágenes. Todas esas preguntas me las hizo. ¿Saben cuál es la respuesta del sacerdote a una persona así? ¿Verdad que a vos ya te visitó un protestante? ¿Verdad que vos ya te llevaron a una iglesia protestante? Y me dijo el muchacho, sí, y ahí me voy a quedar. Así me dijo. Hay muchos sacerdotes que son bien prudentes y son bien inteligentes porque el sacerdote sabe que se encuentra en el error. Pero no lo dice porque ahí se mueve esto. Esto es lo que es. Yo siempre lo he dicho de esta manera, la Iglesia Católica no es poderosa por tener el Espíritu Santo, es poderosa por esto. No por otra cosa. Bien oí cuando otro sacerdote que estaba allí conmigo le dijo, muchacho, ven, te voy a aconsejar algo. Quédate ahí donde decís que vas a ir y no retrocedas. Vengo yo y me le quedo viendo al otro y le digo, ¿y usted qué le pasa? ¿Por qué le está diciendo eso? Con vos después hablo, me dijo. Y como era mi superior, pues va, está bien. Pero todo eso pasa no porque no se lea la Biblia. El cura nunca va a predicar con una Biblia. ¿Han visto ustedes al Papa Francisco predicando con una Biblia? Él siempre está con una paginita que otro ya le dijo, vaya, esto tiene que decir. Estos son los problemas que hay ahorita en el mundo. Esto tiene que decir. Nunca va a predicar con una Biblia. ¿Por qué? Porque él tiene un librito que se llama leccionario y otro que se llama misal, donde han elegido las lecturas que a ellos les conviene que los católicos sepan. Ellos solamente están acostumbrados a esto. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, gloria. No me hago esas tonterías porque si supieran la maldición que se echan cuando están haciendo esas cosas. Culto satánico babilónico. Ellos solo están acostumbrados a eso. Y para que se acuerden de Roma, se los voy a decir en latín, que es lo que dijo la hermana allá. ¿Qué es eso? Dominus vobiscum, es con espíritu tuo. Lectio Evangelio secundo Mateo nili tempri corici dicho discipulis. Todas esas cosas suceden ahí. Todo eso pasa ahí. ¿Por qué? Porque el católico está acostumbrado a migajas. Por eso cuando viene una iglesia cristiana y escucha palabra de Dios, ellos dicen, wow, ahí se hablan de Dios. Por eso hemos leído en la Biblia donde dice, y vas a conocer la verdad, y la verdad te va a hacer libre. El sacerdote, así se lo digo de esta manera, no me vaya a malinterpretar lo que voy a decir, pero el sacerdote, de todos los pelos que tiene en su cara, ninguno es de tonto. Ninguno es de tonto porque él estudia mucho. Lo mínimo que estudia el sacerdote son 7 años. Otros estudian 12 años. Otros estudian 15 años. Dependiendo si sacan un doctorado, una maestría, una licenciatura. Estudian mucho. Conocen de Biblia. Conocen de historia. Conocen teología. Conocen hermenéutica. Conocen exégesis. Conocen todo lo que tiene que ver con teología. Pero lastimosamente no están autorizados para predicar la Biblia completa. A ellos se les entrega un librito que se llama misal y otro que se llama leccionario y le dicen, vaya, esto es lo que usted va a predicar. Y de aquí no se me salga. Porque si usted comienza a predicar otra cosa que no esté aquí, aténgase a las consecuencias que va a ser sancionado. No se puede.
Porque de Roma viene la autorización, qué es lo que tiene que decir y qué es lo que no tiene que decir. Se llega un 12 de diciembre, yo no podía decir, no, pues hoy voy a hablar un poco sobre el avivamiento del Espíritu Santo. No podía, tenía que celebrar a ley este demonio que les voy a presentar ahorita. A ley tenía que celebrar este demonio el 11 y 12 de diciembre. Discúlpenme los mexicanos si todavía siguen creyendo en ella, pero les voy a decir que este demonio no tiene nada que ver con la sierva de mi Señor. No tiene nada que ver con la madre de mi Señor. Este demonio es el que el Papa Juan Pablo II, ahora San Juan Pablo II, porque los euros lo hicieron santo rápido, la nombró reina de México y emperatriz de toda América Latina. Este demonio tiene tanta potestad y poder en nuestros pueblos que es el que recibe más culto y adoración durante diciembre y mayo, con las famosas flores de mayo, donde la gente solo va por la galleta y la horchata y no le importa rezar el rosario, solo por lo que le van a dar. Pero así está mi pueblo. Por eso la Biblia dice, mi pueblo pereció por causa de que no tenían conocimiento. Y usted todavía está arrastrando cosas religiosas en su vida. Todavía usted tiene creencias del mundo que no las quiere soltar. ¿Ya se liberó usted? ¿Ya es libre en Cristo Jesús? ¿O todavía sigue atado a la religión? Ay, que mi mamá es católica y cuando llega voy a sacar el cuadrito de la Santa Cena ahí en mi comedor, porque si no va a decir que ya no creo en la Santa Cena. No, eso es una maldición, tener tales cosas en su casa. Pero qué importante es que cuando nosotros realmente somos libres, mire lo que le contestaron los judíos. Linaje de Abraham somos, le dijeron, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Lo mismo decía yo, católico soy y aquí nadie me va a sacar. Cuando una señora protestante, como yo le llamaba, me hablaba del evangelio, yo le decía, ay señora, si usted ni sabe cuál es la diferencia de la A con la O. ¿Y cuál es, hijo mío? Que la A tiene colita y la A no, y la O no. ¿Qué va a saber usted de Biblia? Si ni leer puede. Hoy que me la encuentro, le digo, usted sabía más que mí. Y hoy la abrazo y leo todo. Usted, por usted me sembró la semilla. Y ahora le digo, yo quiere que le dé una noticia. Soy cristiano. Aquella señora comenzó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Pero para mí eran locos. Con el paso del tiempo, cuando la gente se venía a confesar conmigo, yo le decía, Ave María Purísima, sin pecado concebida. El primero que confesé fue un muchacho de 17 años. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Dígame sus pecados, le digo. Padre, me dice, yo me siento mal. ¿Por qué, hijo? Le digo. Yo me he tomado 3 cervezas. Y yo en mis adentros, como yo era gran borracho, gran fumador, gran mujeriego, yo en mis adentros quería reírme. Y yo en mis adentros decía, ay hijo, si eso no es pecado, yo me tomo 3 cajas enteras. Pero yo no podía decirle eso ni de broma, porque para él yo era santo. Un hombre que tenía poder para perdonarle el pecado de que se había tomado 3 cervezas. Yo lo único que le dije fue, miren el consejo que le di. Ya no te tomes 3, tómate solo una y tranquilo, cómete la comidita, tómate uno, te vas a tu casa. No es pecado, hombre. Y todavía bien bíblico salía yo porque conocía de Biblia. Si Pablo le dijo a Timoteo que se echara su tapirulazo, le decía yo, para la salud. Pues si no han leído toda la Biblia, los mando a leer las cartas de Timoteo y le dice Pablo, tómate tu copita de vino para tu salud. Pero eso lo tomamos muy en serio muchos.
Bendito sea el Señor. Pero la gente venía de esa manera y creía que yo tenía la potestad para perdonar pecados. Pero la Biblia me dice todo lo contrario, que solamente Dios puede perdonar pecados. Los religiosos de aquel tiempo cuestionaron a Jesús por qué Jesús le estaba perdonando los pecados al paralítico. Y Jesús, sabiendo que allá atrás estaban secreteándose, hey, ustedes que están allá atrás, ¿qué es lo que tanto hablan? ¿Qué es más fácil decirle a este paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa? O decirle, tus pecados te son perdonados. Porque Jesús sabía que la necesidad de aquel muchacho no era ser sano de sus piernas, era ser perdonado. Bendito sea Dios. Y allá estaban secreteándose. ¿Quién es ese que no es hijo de Chepe, el que hace mesas, y de la María que anda vendiendo tamales? Solamente Dios puede perdonar los pecados, dijeron los religiosos de aquel tiempo, y tenían razón. Pero como Jesucristo es Dios de dioses y Rey de reyes y Señor de señores, Él tiene potestad para perdonar los pecados, no yo. Hace poco ha pasado Semana Santa, que de santa no tiene absolutamente nada. Yo le llamo la Semana Zángana. El amigo católico cree que durante esa Semana Santa él puede conseguir el perdón de sus pecados. ¿Y cómo cree? Pelándose las rodillas en el Via Crucis, asoleándose y dejando de comer carne y pollo porque es pecado. Y que solo tiene que comer pescado porque tiene que hacer ayuno y abstinencia, y comiéndose un tiburón de este tamaño, él dice que está haciendo ayuno. No sabe qué es el ayuno. Porque el padre le dice, no me vaya a comer cuche, ni marrano, ni puerco, ni cuche, ni tunco, porque es pecado. No me vaya a comer carne de res, ni de pollo, porque es pecado. ¿Por qué? Porque Jesús está muerto, estamos de luto. Solo come pescado, pescado seco, pescado envuelto en huevo, pescado en sopa, pescado frito, pescado asado, como quiera. Solo pescado pueden comer durante Semana Santa y los viernes de Cuaresma. Y yo les quiero hacer una pregunta, ya que toqué ese tema. Vamos a aprovechar el tiempo porque el tiempo es oro. ¿Sabe usted qué significado tiene la cruz de ceniza que le ponen en la frente al amigo católico? ¿Alguna vez el cura le dijo qué significado tiene? ¿Verdad que no? ¿Alguna vez el padre le dijo a usted, no sé si fue católico usted, que qué significado tenía que el católico comiera pescado durante los viernes de Cuaresma y Semana Santa? ¿Verdad que nunca le dijo? Pero como Cristo ya me hizo libre, iglesia, hoy se lo voy a decir. Bendito Dios, ya no tengo ningún impedimento. Vive Dios, en cuya presencia estoy, que lo que voy a decir es desenmascarar al enemigo. Y me cubro con la sangre de Cristo. Cubro a ustedes, la iglesia, porque Satanás no está contento con tales cosas. El cura sabe perfectamente, el obispo católico sabe perfectamente, el papa de Roma sabe perfectamente que cuando se le hace la cruz de ceniza al católico y él bien galán anda donde sea con la gran cruz negra y no le da pena, y a nosotros sí nos da pena andar la Biblia. En el trabajo no saben que son cristianos. Cuando van al buffet chino les da pena orar. Pero a él no le da pena andar la cruz negra en su frente. Anda en el autobús, anda en el mercado, anda donde sea, y no le da pena andar con la cruz negra porque él cree que esa cruz le está perdonando los pecados. Y decía mi abuelita que si me picaba era porque tenía pecado. Si era ceniza, hombre. Ojo con esto. A veces quedamos como ignorantes frente a los amigos católicos porque algunos me dicen, mira hermano, me dice, ¿y es cierto que esas cenizas son de niños quemados? No es cierto. Eso es mentira. No ande inventando cosas que usted no sabe. No es cierto.
¿Y son de los hábitos de los vestidos de las monjas? Tampoco es de los vestidos de las monjas. Son de palmas de coco. Las que llevan el domingo de Ramos, que dicen que reciben al Señor triunfante y lo andan un muñeco montado en un burro. Y dicen, esas son las que guardan para el siguiente año, las queman y eso hacen la ceniza con agua bendita, porque no pueden agarrar agua del chorro, sí la agarran, pero el cura la tiene que bendecir. Y le puntan la ceniza. Desde el momento que el cura, la monja o el ministro, quien sea, le pone la cruz de ceniza en la frente al católico, desde ese momento lo está preparando para que durante 40 días, lo que ellos le llaman cuaresma, le rinda culto y adoración a dos demonios. Y la Iglesia Católica lo sabe perfectamente, el culto satánico babilónico. Y esos dos demonios se llaman Mitra y Dagón. Así se llaman los dos demonios, Mitra y Dagón. A Dagón lo podemos encontrar en 2 de Samuel y el libro de los jueces. Era mitad pescado, versión sirena, pero en hombre. Y el dios Mitra, pagano romano, adorador de Constantino el Grande, el fundador de la Iglesia Católica. Porque el fundador no fue Jesucristo. Que se vayan con ese cuento chino a otro lugar, porque los que somos libres en Cristo Jesús no les vamos a creer esas tonterías. El fundador de la Iglesia Católica comenzó con el edicto de Milán o el edicto de Constantino o el edicto de tolerancia, como te quiera llamarle, en el 303-13, cuando se dio libertad a los cristianos en todo el Imperio Romano, pero aún ahí no se había fundamentado bien la Iglesia Católica. Ya en el 67 ya se llamaba un grupito católico, pero todavía no era iglesia imperial. Se vino a fundamentar en el 337. Desde ahí comenzó a funcionar ya como católica imperial. No me vengan con el cuento que Jesús la fundó en Pedro y que no, ni saben lo que están leyendo, no usan la exégesis del texto, sino que se dejan llevar por sus creencias paganas e idólatras. Pero en ese momento lo están preparando para que durante 40 días le rindan culto y adoración a esos dos demonios. Y ahí, ¿por qué comen pescado? Porque el dios Mitra pagano romano, durante una semana los creyentes en él comían pescado en honor a este dios. Viene la Iglesia Católica, lo agarra, queriéndolo cristianizar, lo paganizó más, y por eso es que hasta este tiempo todavía los católicos en su ignorancia le siguen dando culto y adoración a esos demonios. Durante Semana Santa, además de los otros que andan paseando en las calles. Y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios que aquel que come carne sacrificada a los ídolos, se postra a los ídolos y les pide a los ídolos, está adorando a los demonios. Por eso es que la Virgencita de Guadalupe, por eso es que San Antonio, San Francisco, San Caralampio, San Judas, San Simón, San Pedro, San Mateo, tantos santos, le hacen milagros a los católicos. ¿Sabe usted que el Satanás se viste de ángel de la luz? Satanás es perfecto imitador. Y que Dios lo reprenda a esta hora de la tarde. Es perfecto imitador. Yo como cura sabía que cuando la señora estaba rezándole a la Virgen, a la muñequita que estaba ahí, yo sabía que a esa muñequita era que le estaba pidiendo milagro. Pero yo no podía decirle, niña María, levántese, ¿qué está haciendo usted? Vaya a adorar al verdadero Dios. Este es un pedazo de yeso, hombre. No podía, porque si no se me venía aquí para donde usted, y era lo que menos yo quería. Hubo una vez una señora venía corriendo y venía sudando y venía llorando y me dice, Padre Carlos, la Virgen se movió, la Virgen se movió. Y yo, ¿cuál Virgen? La Virgen, yo estaba rezándole, Padre, y se le movió el vestido, Padre. Y como yo creía en esas tonterías todavía, voy detrás de ella y le digo, dígame cuál. Y llegó, esta me dijo, vaya niña María, le dije, esa era otra María, no puedo decir los nombres. Vaya niña María, le digo, voy a hacer algo que usted tiene prohibido.
Los católicos tienen prohibido levantarle los vestidos a los muñequitos, a los santos. ¿Saben por qué? Porque cuando le levantan los vestidos, se dan cuenta que debajo solo hay unos hierros y unas reglas de palos atravesadas. Y a eso es lo que ellos le piden milagros. Desde ahí Dios comenzó a cambiarme mi forma de pensar. Cuando le dije, niña María, voy a hacer algo que usted no tiene permitido hacer. Vengo yo, le levanto el vestido, porque ella me dijo que a la Virgen se le había movido el vestido cuando ella estaba rezándole el rosario. Vengo yo, le levanto el vestido y salió una rata de este tamaño, miren. Salió una gran rata debajo del vestido, ya hasta nido tenía ya con la rata ahí debajo. Y le digo yo, desde ahí comencé a reflexionar y dije, Dios mío, si en verdad la Virgen estuviera viva, ya se hubiera dado cuenta que tiene ratas en los pies. Ya se hubiera sacudido o se hubiera apartado y la hubiera... Pero no. Desde ese momento yo dije, esto es lo que yo le pido a la gente, que ponga su confianza, Señor. No es posible. Pero vengo yo todavía en mi incredulidad, le digo, hija, le digo yo a la señora, no vaya a perder la fe en la Virgencita. No, padre, me dijo, sí, yo sé, me dice, no le vaya a contar a nadie. No, no le voy a decir a nadie, le digo. No sabía que después lo iba a contar al aire libre yo. Bendito sea el Señor. Pero desde ese momento yo comencé a reflexionar y dije, no es posible. No es posible. Comencé a leer esa Biblia que tengo ahí, la comencé a escudriñar lo más que pueda. Yo no sé cuánto usted ha leído la Biblia, pero yo ya leí una vez esta Biblia católica de Génesis, Apocalipsis, y otra vez la Biblia Reina Valera de Génesis, Apocalipsis. En 2 ocasiones he leído toda la Biblia y Dios me ha hablado en las 2 ocasiones. Nunca va a agarrar usted la Biblia como agarrar el Quijote de la Mancha o Romeo y Julieta. Nunca. Porque desde el principio, ¿saben cuál es lo que Dios dice desde el principio? Que Él es un Dios de orden. Desde las primeras letras del Génesis, lo primero que Dios te dice, hijo, quiero que sepas que yo soy un Dios de orden. Eso fue lo primero que Dios me mostró. Que Él es un Dios de orden y que a Él yo no le puedo burlar y que a Él yo no le puedo mentir y que a Él yo no lo puedo agarrar como servilleta y limpiarme cuantas veces yo quiera los pecados. Y lo digo de esta manera, ¿qué diferencia hay con el católico que viene, que de lunes a sábado peca, el domingo se confiesa con el cura y ya los pecados fueron perdonados? ¿A qué diferencia con el cristiano que se va a pecar toda la semana y viene el domingo a hincarse aquí a reconciliarse con el Señor todas las veces que Él quiere? ¿Qué diferencia hay? Iglesia, ¿qué diferencia hay? Dios no es juguete de nadie. No es servilleta para que usted se limpie su inmundicia cuantas veces quiera. ¿Qué diferencia hay? Yo creo que ninguna. La diferencia es que el católico en su ignorancia peca. Pero el cristiano ya no peca por ignorante, lo hace porque él quiere hacerlo. Si yo no, hermano, le voy a poner como ejemplo. Si uno que cuando va a hacer algo indebido, el espíritu está ahí, no lo hagas. No lo hagas. Menciona su nombre, no lo hagas. Te vas a arrepentir después, van a haber consecuencias. Y uno, como esta chuleta y carne le da más prioridad, no, después le pido perdón al Señor. O todos son santos aquí. Gloria a Dios, nos vamos con el Señor. Si viniera Cristo hoy, ¿cuántas sillas quedarán solas? Pero la gente ahí está, me voy con Él, me voy con Él, me voy. ¿De en verdad usted, si viene Cristo hoy, se va con Él? ¿Se va con Él? Si Cristo viniera hoy, ¿cuántas sillas quedaran solas y cuántos quedáramos aquí dando vueltas y corriendo como locos? ¿Sabe usted que hoy la salvación es gratis y después cuando venga la tribulación, la gran tribulación, tienen que quitarle esto para poder ser salvo? ¿Por qué ahora que tiene la oportunidad de poder agradar a Dios, por
¿Por qué no lo hacemos? Pero el mundo allá afuera muere sin Dios, sin esperanza. Y todo mundo le dice que existe algo que se llama purgatorio. Porque usted le pregunta a un católico y le dicen, la creencia que yo tenía. No, yo por lo menos voy al purgatorio. El purgatorio no existe. Se lo digo como cura que fui, es un invento del Papa Gregorio I. Lo inventó para poder hacer la Basílica de San Pedro, para vender pedacitos de cielo y vender pedacitos de la gloria celestial y vender indulgencias. A través de robos, a través de hurtos, construyó la Basílica de San Pedro en Roma. Y antes yo decía, yo quisiera ir a Roma a conocer la ciudad eterna de Roma, la ciudad santa. Y hoy digo, ¿para qué, Señor, tenía esos pensamientos? Me iba a llenar más de demonios de los que ya tenía. Porque la Biblia es clara en el libro de Apocalipsis. Dice que la Babilonia, la ramera, es guarida de demonios. Muchos me dicen, es que la iglesia católica no es la ramera, aunque no es la ramera, pero es la hija de la ramera y la mayor. Si no es la ramera, es la hija mayor de la ramera. ¿Y por qué ataca tanto a la iglesia católica? Porque es la que ha hecho más daño en este mundo y es la que manda más gente al infierno. Es la que manda más almas al infierno, haciéndoles creer que hay un purgatorio cuando la Biblia me dice que 2 caminos hay. El cielo o el infierno, por su propia cabeza, o usted se salva o usted se condena. Porque el predicador puede predicar bonito, pero aquí le entró y aquí le salió y no le sirvió de nada. Como decimos en El Salvador, agárrese lo que es suyo, échalo a su matata y lléveselo a su casa. Y si el garrotazo no es suyo, agáchese que el de atrás le va a caer. Y si le cayó a usted, sóbese porque Dios está hablando en esta tarde, en esta noche. Yo le digo, Dios mío, el primero que tienes que hablarme es a mí. Y háblale a la iglesia. Yo no sé cuál es la necesidad de la iglesia. Pero todas esas cosas yo las veía dentro del catolicismo. Y yo creía que aquí no se veían en las iglesias evangélicas. Pero qué terrible es darme cuenta que aquellos que somos libres y hemos aceptado al Señor, seguimos atados al mundo. Por eso nuestros familiares inconversos no quieren venir a la iglesia, porque nos ven que seguimos siendo los mismos sinvergüenzas de siempre. Yo no voy a ir a convertir a mi familia leyéndole la Biblia del Génesis al Apocalipsis. El católico lo menos que le gusta es que le lean la Biblia. A él le da sueño, no le gusta. ¿Por qué? Porque en la misa nunca se la predican. Le hablan más de San Antonio y de la Virgen y de los santos, pero no le hablan de la Biblia. Están acostumbrados a migajas, como lo dije, pero cuando venimos a Cristo, yo le dije una vez a mi mamá, hoy le voy a dar la tortilla tostada y dura. Las tortillas de El Salvador, no estas delgaditas de aquí. Para que se la coma. Yo no pienso seguirle mintiendo más, porque ella me dice de esta manera, si lo ve, bendito sea Dios. Mi mamá ya cambió su forma de pensar. Me dice de esta manera, vamos a aprovechar el tiempo, tenemos unos minutitos más. Me dice, hijo, me dijo, hace poco le hizo el rezo último a mi abuela, a los 9 años, del rezo que le hacen. Primero le hacen los 9 días, después el cabo de año, después le hacen los 9 años el último rezo que hace. Me dice mi mamá, hijo, yo ya estoy contenta porque ya le entregué al Señor a tu abuela. Ya le hice el último rezo a tu abuela y ya se la entregué en las manos al Señor. Vengo y le digo, mamá, con todo respeto lo que le voy a decir, yo a veces acostado en una hamaca y ella sentada en una silla, todas las veces que la voy a visitar solo es para hablar la palabra de Dios. Le digo, mamá, muy buena fue mi abuela. Una señora muy buena, no le hacía daño a nadie. Pero si ella no aceptó a Jesucristo en su corazón y no le recibió como su Señor, lastimosamente ella no está en el cielo, le dije, ella está en el infierno. Mi mamá comenzó a sentirse mal. Y por todos los rezos que usted le haya hecho, de nada le han servido.
Porque es en vida que nosotros tenemos que arreglar cuentas con el Señor. Después de muerto ya no sirve. Ya después de muerto ya no sirve. Y le digo, mamá, le voy a hablar con la Biblia. Y hablando la católica, se le voy a leer de la católica, le digo, porque si no me quiere creer que yo le estoy inventando de la Biblia Reina Valera 1960, que es la que normalmente utilizamos los cristianos. Si en verdad existiera el purgatorio, le dije, yo fuera el primero que le dijera a Dios, tú eres mentiroso. Porque el Papa, el obispo y el cura me dicen que hay un purgatorio y que con los rezos y la misa de difuntos que me hagan, la Virgen del Carmen con su escapulario me va a ir a sacar del purgatorio y me va a llevar para el cielo. Pero la Biblia es clara. Quiero que se vaya conmigo a Hebreos capítulo 9, versículo 27. Aquí vamos a hablar con la palabra del Señor porque la verdad nos ha hecho libres, hermano. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres, ahí van incluidas las mujeres, que mueran una sola vez. Y después de esto el juicio. No dice que va a ir a un lugar donde se va a purificar y que con los rezos que me haga mi abuelita, mi papá y mi mamá, la Virgen del Carmen me va a ir a sacar, o la Virgen cualquiera me va a sacar y me va a llevar para el cielo. Mentira del diablo. Isaías capítulo 1 versículo 18 dice: venid luego y estemos a cuentas. Y aunque tus pecados sean negros, rojos, que colores que sean, yo los volveré más blancos que la nieve. Y el profeta Miqueas nos dice: y los voy a lanzar en medio, en el fondo del mar, y nunca más me volveré a acordar de ellos. No importa lo malo, no importa lo pecador que usted haya sido, pero si vienes arrepentido, Dios te perdona. Bendito sea Dios. Yo les puedo rezar, le digo a mi mamá, yo le puedo rezar en griego, en hebreo y en latín, español y un poquito inglés. Le puedo rezar de diferentes maneras, pero de nada me sirve rezar. Yo le puedo rezar: Pater noster qui in cieli sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis odios et dimittimus debitoribus nostri, et in nucans in tentationes et libera-nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostri. Gloria Patri, Filii et Spiritus Sancti. Amén. De nada me sirve rezar. Es latín. De nada me sirve rezar. Hace poco anduvieron detrás de los muñequitos creyendo que estaban agradando a Dios, pero miren lo que dice la Biblia. Lo voy a leer de la Biblia católica. Le voy a compartir 3 citas bíblicas por el tiempo. Pero estas citas bíblicas están prohibidas decírselos en la misa a los católicos o en un rezo, no importa en donde sea, pero está prohibido, no se puede. Y si lo dice, tiene que sabérselo explicar para que no se le vayan a ir para las iglesias cristianas. Quiero que se vaya conmigo a Isaías capítulo 45, versículo 20. Lo voy a leer de la Biblia católica y usted vea cómo dice la Biblia Reina Valera 1960. O la versión que usted ande. Isaías capítulo 45, versículo 20. Permítame lo encuentre, lo voy a leer porque el tiempo es oro. Dice Isaías 45, 20, reúnanse y vengan, acérquense y traten de entender ustedes que sobreviven entre las naciones. Oiga lo que sigue. Son tontos los que le creen a una estatua, a una cosa de madera y le rezan a un Dios incapaz de salvar. Son tontos los que le creen a una estatua de madera y le rezan a un Dios incapaz de salvar. Isaías 45, 20. Váyase conmigo a Jeremías capítulo 10. Esto no lo podía decir yo al católico. Mira, sos tonta, dale rezando a ese muñeco. Si no hace nada, está muerto. ¿Usted cree que tenía que faltarme 4 de frente, hermano? Si eran los que me daban, miren. No podía. El cura lo sabe, pero no puede. No quiere trabajar porque le dan carro nuevo.
Le dan vino, bebida, mujeres, hoteles, playa y la gente ni cuenta se da. Le dan la cuota para que le pague a las mujeres de sus hijos. A las mamás de sus hijos, perdón. Las mujeres de él. Y otros que tienen gustos aparte. El sacristán es su marido, le toca las campanas y en la noche que sepa más que le toca. Eso era terrible. Darme cuenta que el muchacho que le andaba manejando el carro era el novio de él. No, eso era terrible. Si ahí hay depravación. Mire lo que dice Jeremías capítulo 9 versículo 10, hablando sobre las imágenes y esa famosa Semana Santa, Cuaresma que acaba de pasar, las fiestas patronales que andan paseando al muñequito en todas las calles, reventándole cohetes con flores. Mire lo que dice Jeremías capítulo 10 versículo 2, dice, así habla Yahvé. Estoy leyendo de la Biblia católica. No se acostumbren al proceder de los paganos, ni teman las señales del cielo, aunque a ellos les asusten. Porque el Dios terrible de los pueblos es pura nada. Cada Dios tiene su diosito, tiene su patrón, tiene su patrona. Ahí lo sacan a pasear una vez al año. Luego lo encierran y se llena de tela de araña y polvo otra vez y no dice nada. Porque el Dios terrible de los pueblos es pura nada, dice Dios. Oiga lo que sigue. Es un palo cortado en un bosque, labrado con azuelas por manos del maestro y adornado con plata y oro, con lámina y plata importada de Tarsis y con oro de Ofir, hechura del escultor y de las manos del platero. Todos ellos son únicamente obras de artistas. Los visten de púrpura, violeta y roja y los sujetan con clavos a golpes de martillo para que no se muevan. Sus ídolos son como espantapájaros en un sandial, que no hablan y tienen que ser transportados, pues no pueden andar. No les tengan miedo, que no pueden hacer ni el mal ni el bien. Oiga, ¿qué dice? Es un palo cortado en el bosque. Luego llevado donde el artista me hace un San Antonio, le hace ojitos, orejitas, boquitas, manitas y todo lo demás. Y lo lleva donde el padre, le echa el agua bendita, lo pone en un altar, le prende candelitas y flores y le pide milagro. No deja de ser un pedazo de palo. No deja de ser un pedazo de palo. Pero el cura empecinado, pídale que él le va a hacer los milagros. Y Satanás, astuto, dice, esta es mi oportunidad para que este idólatra hijo mío aquí se mantenga y nunca acepte a Jesús como su Salvador. Es increíble. Pero les meten en la cabeza que por obras, entre más cuetona está la misa, más bonita. Mentira. Arriba está la cuetezón, pom, 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 y abajo un cementerio. Sí, hermanos, muertos en vida. Creencias inútiles, tonterías, tontos. Con esto voy terminando. Hay mucho más que decir, iglesia, pero Jeremías 51, 17. Cuando leí esto, yo me quedé con la boca abierta. Me quedé con la boca abierta porque no puede ser posible que la Biblia católica hable así. Mire lo que dice Jeremías 51, 17. Dice, todo hombre, ahí va incluida la mujer, entonces se siente estúpido y imbécil. Y el platero se avergüenza de su ídolo, pues sus estatuas no son más que mentiras que nunca respiran. Son cosas inútiles, puras tonterías que desaparecerán cuando llegue su castigo. Decía yo, no es posible, Dios me está llamando que soy tonto, estúpido y imbécil haciendo estas cosas, yo no quiero entender. Pero empecinado que el muñequito me hace milagros y que la virgencita me hace milagros y que lo andan ahí paseando por todos lados, pero no es así. Dios fue transformando mi vida. Un día entendí. Y yo no vine al evangelio por las buenas, yo vine por las malas. Yo no sé si usted vino por las buenas, pero yo vine por las malas. No permita a los amigos que no sé si están perseverando, los varones que están allá o la muchacha, la señora, no permita venir a la iglesia por las malas. Ahorita que tiene sus dos ojitos buenos, no permita que venga después con los ojos oscuros. No permita venir sin un pie, sin una mano, en una silla de ruedas. Dios quiere su alma ahorita.
Yo no entendí eso. Yo hasta que tuve un accidente de muerte. Yo tenía 3 carros. Tenía buen dinero. Lo mínimo que yo manejaba en mi bolsa eran $3,500 al mes. En El Salvador eso es dinero. Es el mismo dólar de aquí. Y yo le reclamé a Dios diciéndole que cómo era posible que cuando yo estaba en el mundo tenía carros a mi disposición, tenía buena comida, buena bebida, mujeres y todo lo demás. No significa que hoy tenga mujeres. ¿Por qué? Lo voy a comentar ya, se me había olvidado, ya me iba a reclamar mi esposa si veía este video. Estoy casado para honra y gloria del Señor y con toda libertad digo, tengo mi esposa y hoy sí soy padre de verdad porque Dios me regaló una hermosa niña y tiene 8 meses. Se llama Camila Belén, que Dios la bendiga donde quiera que se encuentre en este momento con su mamá. Me están esperando 2 mujeres en El Salvador. Si no me voy me van a colgar. Así que en una semana me regreso. Dios ha sido fiel. Ahora con toda libertad digo, tengo mi esposa. Y una vez le dije, mi amor, aquí en el parque me dan ganas de abrazarle, besarla y nadie me tiene que decir nada porque es mi esposa. Ya hoy en agosto cumplo 2 años de casado. Para honra y gloria del Señor, eso no fue fácil. Ella también fue señalada, criticada y fue insultada como mi persona. Aquellos que nos amaban, nos despreciaban y hasta escupían enfrente de nosotros, se daban la vuelta y se iban. Fue una guerra psicológica tremenda. Dios me salvó de un terrible accidente. Una rastra me pegó, me aventó como de aquí hasta allá, el otro negocio que está allá al fondo. Pero a mí no me pasó nada. El carro quedó absolutamente destruido. La aseguradora lo dio por perdido, no lo arregló. Quedó apachado totalmente. Pero Dios rescató mi vida. Hice algo que nunca había hecho en mi vida. Con esto sí voy terminando ya, porque el tiempo ya se me pasó unos minutitos. Cuando salí del carro todo desorientado, llegó la policía, llegó la aseguradora, la grúa, todo lo demás. Yo hice algo que nunca había hecho en mi vida. Le dije, Señor, levanté mis manos enfrente a la gente. Y habían gente que allí me conocía, que decían, el Padre Carlos. Y dije, Dios mío, si en este día tú me has preservado de que yo muriera, por algo ha de ser. Yo me entrego totalmente a ti, yo no sé qué es lo que tú vas a hacer conmigo. Pero yo creía que Dios quería que yo fuera sacerdote bueno y santo y que no siguiera haciendo eso. Nunca pensé que esto era lo que Dios quería de mí. Desde ese momento mis predicaciones fueron diferentes. Comencé a tener amigos pastores cuando antes yo los odiaba. Comencé a tener amigos pastores. Un día tuvimos había un bautista, una asamblea de Dios y un pentecostal. Me invitaron a cenar, estuvimos platicando, comenzamos a hablar como a las 10 de la noche, a las 2 de la mañana, iglesia. Yo me sentí tan confrontado por el Espíritu Santo que yo estaba hincado llorando, recibiendo al Señor. Eso fue maravilloso. Pero yo le dije a los pastores, no le vayan a decir a nadie. No le vayan a decir que yo soy cristiano. Yo voy a ver cómo hago para decirle al obispo, para ya no estar allí, para decirle a mi familia, a mi madre principalmente. Mi madre lloraba, le metían cizaña, mis hermanos me odiaban. Yo no quería predicar en El Salvador, tenía miedo. He recibido amenazas, iglesias, en 2 ocasiones. Pero les voy a decir algo y me cubro con la preciosa sangre de Cristo a esta hora. Cubro a mi esposa, cubro a mi hija. Que nosotros somos inmortales hasta que cumplamos el propósito de Dios en nuestra vida. Y yo voy a seguir predicando la bendita palabra del Señor hasta que Dios quiera. Y Dios ha sido fiel. Él me ha llevado a muchos lugares a predicar. He estado acá en California, he estado en Texas, he estado en Maryland, he estado en Virginia, he estado en Washington, D.C., he estado en Costa Rica, he estado en Guatemala, en Honduras y El Salvador. Dios ha sido fiel y próximamente, con el favor de Dios, iremos a Nueva York y a República Dominicana. Y por eso puedo decir, ¿soy más? No, soy un siervo inútil y vive Dios, en cuya presencia estoy. Muchos pastores me preguntan, ¿y usted cuántos son sus honorarios? Le digo, Dios me libre. Yo sé que es vivir por fe. Sé que ahora que es vivir por fe. Antes no lo sabía. Venía platicando con el hermano que venía conmigo.
se congrega en Iglesia Ministerio Fuente de Poder en North Hollywood, donde el pastor me acogió a mí, ahí donde vine por primera vez. Él me dio el ministerio de evangelista y él me bautizó. Él me instruyó, me educó en la fe. Y ahora pues ando predicando la palabra del Señor. Y muchas almas han venido a los pies de Cristo. Haciendo cuenta, hermano, por estos días estaba haciendo más o menos la cuenta, ya van más de 250 almas que Cristo me ha dado para Él. Y eso es lo más importante, iglesia. Hasta este momento, solo en este mes y medio que he estado acá, han sido 19. Y yo hoy digo que son 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Si hay alguien más acá que no es cristiano, bendito sea el Señor. El aplauso es para Dios, iglesia. Vamos a orar. Vamos a orar, iglesia. Padre,